Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios me los guarde. Bienvenidos una vez más a otra espada profética. En esta nueva serie, pues en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del profeta Nahum. La pastora Yosmar de Ojeda desde República Dominicana. Les saludamos, un caluroso abrazo a la distancia, mis amados. Si es la primera vez que nos estás viendo a través de este canal de YouTube, a través de las redes sociales, yo te invito a que puedas suscribirte allí para que estés pendiente y cada día tú activas la campanita de las notificaciones y todos los días te va a estar apareciendo una notificación nueva de otra espada profética o de otra armadura teológica o las cápsulas escatológicas o el material que nosotros hayamos preparado para que seas el primero allí en contactar y en edificar tu vida. Asimismo, yo te voy a invitar, amado hermano, amada hermana, amado oyente, amado que nos ves a través de este canal, a que tú puedas ubicar en tu Biblia el libro de Nahum. Nahum se encuentra en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de los profetas menores. Ya vamos por Nahum. En los próximos días pues estaremos completando los otros profetas que nos hacen falta. Y yo espero, igualmente que mi esposo, el pastor Luis Ojeda, esperamos que estas espadas, todo este material que nosotros hemos preparado, hayan sido de edificación para ti, para tu familia y para crecimiento espiritual. Asimismo, vamos a arrancar de una buena vez con el libro de Nahum. Fíjense, el Nahum, la palabra Nahum o el nombre de Nahum significa consuelo o consolación. Nahum fue un profeta que se levantó en el Reino del Sur. En el mapa que te voy a colocar, siempre estamos tratando de colocar el mapa para que nos podamos situar allí en donde se encontraba el profeta cuando profetizó, valga la redundancia, en qué reino profetizó, a quiénes profetizó y durante qué fecha aproximadamente dio su mensaje profético. Fíjense que Nahum, capítulo 3, del 8 al 10, menciona la destrucción de Tebas en Egipto, la cual sucedió en el 663 a.C. Y el libro de Nahum anticipa la caída de Nínive que ocurrió en el 612 a.C. En días pasados o en espadas proféticas pasadas estuvimos hablando acerca del profeta Jonás. Yo sé que tú te recuerdas del profeta Jonás y vimos allí que el profeta Jonás profetizó contra la ciudad de Nínive, que era la capital del reino asirio. ¿Qué sucede, amado hermano? Para dar un poquito un repaso y podamos situarnos en Nahum, porque tanto Jonás como Nahum están muy unidos en su profecía. Jonás le profetiza a Nínive. Recordemos aquel famoso evento en donde Jonás no quiere ir a Nínive a profetizar y que más bien lo que hizo fue escapársele a Dios para ir a Tarsis y allí es tragado por un pez, el cual estuvo 3 días y 3 noches en su vientre. Luego el pez lo vomita en tierra. Igualmente Jonás tuvo que ir a predicar, tuvo que ir a dar el mensaje que Dios le había dado a él a la ciudad de Nínive. ¿Qué sucede? Que los resultados de este mensaje no fueron los que Jonás presuponía. ¿Por qué no era el resultado que él suponía que iba a acontecer? Porque para Jonás, y Jonás lo que quería en su corazón era que realmente Dios destruyera esta ciudad. Mas, sin embargo, ¿qué hizo la ciudad? La ciudad se arrepintió, el pueblo se arrepintió juntamente con el rey, los animales, todos estuvieron en ayuno y Dios, amado, detuvo el juicio para la ciudad de Nínive. Jonás se enoja con Dios, allí usted lo ve, una malcriadez, todas las condiciones, ¿verdad? Que una persona toma, la postura que una persona puede tomar cuando no ve que los resultados que se acontecen no son los esperados. Vemos ahí un Jonás frustrado, un Jonás amargado, un Jonás que lo que quería era la destrucción de Nínive, pero Dios tuvo misericordia de Nínive. ¿Qué sucede, amado? Vemos el juicio de Dios detenido, eso lo vemos nosotros en la profecía de Jonás, y ahora con Nahum vemos aquí que este mismo juicio que Dios detuvo allí con Jonás, esta profecía Dios la cumplió en Nahum. Y eso es lo que vamos a
estudiar en esta espada profética. Fíjense que los reyes en los cuales Nahum dio su profecía o estuvo su ministerio profético, los reyes del sur, o los reyes de Jerusalén, ¿verdad? Los reyes de Judá, fueron el rey Josías, Joacás, Joacín y Joaquín. Él estuvo en el periodo de estos 4 reyes. Más o menos la fecha del escrito de este libro fue en el 660 al 630 a.C. ¿Cuál fue el destinatario o a qué persona se le dirigió esta profecía? A la misma ciudad de Nínive, a Siria y también a Judá. Fíjense que aproximadamente 100 años después de la profecía de Jonás, fíjense cuántos años pasó. Aproximadamente, dice las escrituras o dicen los teólogos, dicen los estudiosos de la Biblia, que aproximadamente pasaron 100 años desde que Dios detuvo el juicio aquí en Nínive hasta que se levanta Nahum para completar este juicio dado desde Jonás. Pasaron aproximadamente 100 años. Aquí, hermanos, se levantó otra generación, de hecho, que no conocía a Dios, que no conoció a Dios. Comenzó igualmente otra vez este pueblo a desviarse, a no tener misericordia de los enemigos allí. Y entonces es cuando Nahum se levanta para volver otra vez a dar la profecía definitiva, o sea, para dar el cumplimiento definitivo de la primera profecía en Jonás. Fíjense, ya que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los asirios, tenemos que recordar que el pueblo de Israel, en la división del reino, vamos a situarnos en la división del reino, el pueblo del norte fue cautivo por el pueblo de Asiria. Asiria fueron los enemigos número 1 del reino del norte, es decir, de Israel. Y los babilónicos fueron los enemigos de Judá, del reino del sur. Entonces usted tiene que tener bien claro eso, porque podemos dar a la confusión de que Asiria cautivó a Judá o al reino del sur, y no es así. Usted tiene que estar bien claro, Asiria cautivó a Israel, es decir, al reino del norte, y los babilonios al reino del sur o Judá. ¿Okay? Entonces tenemos que estar claros en esta parte histórica y tienen que estar pendientes porque estas son preguntas que posiblemente, ¿verdad? Las tengamos que responder más tarde. Fíjense también, entonces, ellos se llevaron cautivos, ya Judá había sido testigo del cautiverio de sus hermanos en Israel por el reino asirio. Ya ellos lo habían vivido. Oye, es como decir, usted está en Venezuela y que a Colombia se lo lleve cautivo otra nación. Usted está siendo partícipe de eso. Entonces fíjense que ya Judá lo sabía, ya Judá había vivido eso. El reino del sur había vivido lo que sus hermanos del reino del norte estaban pasando, ver toda la ciudad destruida, ver que habían sido llevados cautivos por este pueblo tan malo, que mataba y degollaba a los enemigos, los desollaba vivos. Eso lo vimos nosotros en Jonás, todo lo que el pueblo asirio hacía con sus enemigos. Entonces fíjense, Nínive tenía mucha escultura de leones, y esto es preponderante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque el león para Nínive eran ellos mismos. Los leones desollan a sus enemigos o a su presa cuando la tienen allí, la desollan y la rajan a pedazos. Entonces la ciudad de Nínive era una ciudad donde el león, esa figura del león, estaba en estatua y era lo que representaba a la ciudad de Nínive, esta imagen. Y de hecho ellos adoraban también a esta imagen. Entonces fíjense que eso lo podemos ver nosotros también en el libro de Nahum, en el capítulo 2, versículo 11, allí dice, ¿qué es de la guarida de los leones? Por eso es que lo dice, ¿verdad? Entonces no tenemos que tomar en cuenta cuando la Biblia nos habla a nosotros cosas, porque muchas veces son simbólicas, pero otras veces son simbólicas, pero que estaban dentro del contexto histórico y cultural de la época. Entonces fíjense lo que dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Dando a entender, ¿verdad?, de que el león en este pasaje, simbolizando o representando a Nínive, todo lo que Nínive hacía con la gente, con su presa, con los enemigos, o los que ellos se hacían sus enemigos.
Entonces es importante que nosotros entendamos por qué el león era lo que representaba a esta ciudad. El rey asirio Salmanasar III se jactaba de haber levantado una pirámide, hermano. Escuchen esto clave, una pirámide de cabezas cortadas enfrente de las ciudades enemigas. Es decir, al frente de cada ciudad enemiga, él agarraba y hacía una pirámide de cabezas cortadas, como para inducir temor, inducir miedo a esa ciudad. Es como diciéndole, mira lo que puedo hacer, o sea, no te atrevas a pasar acá, no te atrevas a levantarte contra mí, porque mira lo que yo puedo hacer contigo y con los tuyos. Entonces era una manera también como de infundirles temor, infundirles miedo, o sea, para que ellos no se les ocurriera la brillante idea de levantarse contra este pueblo asirio. Esto lo hacía este rey Salmanasar III. Entonces, fíjense, otros reyes asirios también apilaban cuerpos como troncos de madera en las puertas de las ciudades derrotadas. En el versículo 3:3, fíjense lo que dice allí: jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. ¿Por qué tropezarán? Porque ellos lo colocaban como tipo tronco allí, y por eso es que dice la palabra que tropezarían, porque cualquiera que se le ocurre la idea de enfrentarse a ellos, pues se van a conseguir con toda esta cantidad de cadáveres en el camino. Versículo clave del libro de Nahum es el versículo 19 del capítulo 3, que dice: no hay medicina para tu quebradura, dicho por la palabra de Jehová. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Esa es la palabra que Dios le da y el versículo clave de este libro de Nahum. Las atrocidades contra los civiles eran comunes en las antiguas batallas. Se asesinaban niños, ustedes lo saben, eso lo hemos visto en la historia del pueblo de Israel y en la historia antigua lo hemos visto. También se asesinaban a los líderes, se les colocaban cadenas y se echaban suertes para determinar cuáles prisioneros de guerra serían enviados al exilio y establecidos en otras tierras. Eso lo vemos a través de la palabra y en el libro de Nahum lo podemos ver también. También la destrucción de Nínive fue tan completa que hasta hoy día, amado hermano, está cubierta de arena y actualmente se le conoce como Tel Kuyunjik, que significa el montículo de muchas ovejas. De hecho, hasta hoy día eso es un montón de arena que nadie sabe, más o menos se sitúa con respecto a las coordenadas, pero realmente no se sabe en dónde fue a parar Nínive. Y eso lo vemos nosotros en la profecía de Nahum, cuando Dios le dice aquí en este versículo clave, de hecho dice, no hay medicina para tu quebradura, ni tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó sobre ti la maldad. Entonces Dios la erradicó, Dios las desapareció de sobre la faz de la tierra. Eso lo podemos ver nosotros allí en la palabra de Dios en el libro de Nahum. Este escrito o este libro fue escrito desde el pueblo de Judá, vemos que Nahum también fue contemporáneo con el profeta Jeremías, con el profeta Habacuc y con Sofonías. Vemos también el carácter de Dios en Nahum. ¿Cómo lo podemos ver y en qué versículos nosotros lo podemos ver? De todas maneras, en el cintillo están apareciendo los versículos que acompañan este estudio que estamos dando. Dice que Dios es bueno, y eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 1. Yo no lo voy a leer, sino que va a aparecer solo en el cintillo para que usted lleve el seguimiento. De todas maneras, usted tenga su Biblia abierta. Vuelvo y se lo repito. Capítulo 1, versículo 7, vemos allí el carácter de Dios en Nahum, en que Dios es bueno. En el versículo 2 del capítulo 1 vemos que Dios es celoso también. En el versículo 3, capítulo 1, vemos que Dios es poderoso. En el versículo 4, capítulo 1, Dios provee. Del versículo 2 al 5 del mismo capítulo 1 vemos que Dios es soberano, y vemos también que Dios se aira.
Eso lo vemos también en el versículo 2, 3 y 6 del mismo capítulo 1. Entonces, fíjense, tanto Jonás, Nahum, Sofonías e Isaías predijeron la destrucción de Nínive. O sea, no fue solamente que fue Jonás el que se levantó y después ahora Nahum, no, sino que Jeremías y Sofonías también la predijeron. Los temas acerca de este libro de Nahum, dos temas principales, el juicio y la liberación. El juicio es el instrumento de destrucción de Nínive. Dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor mismo en el versículo 2, del 2 al 3, en el 8, en el del 14 al 15 del capítulo 1, vemos allí este juicio de Dios contra la ciudad de Nínive nuevamente, allí predicha o ya profetizada de antemano por el profeta Jonás. Gloria a Jesús. Vemos también allí que Dios castiga la violencia. Eso nos lo enseña también el libro de Nahum, que Dios castiga la violencia. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 12, y en el capítulo 3, en el versículo 1 y 4. También vemos la idolatría en el capítulo 2, versículo 14. Vemos las prácticas comerciales crueles porque los asirios hacían este tipo de atrocidades. Siempre sus productos los vendían por encima y muchísimo por encima de lo que costaba, pero a la hora de comprarle a los otros pueblos, los querían comprar, como decimos nosotros, a precio de gallina flaca, por decirlo de esta manera. Entonces ellos querían vender sus productos a altos costos, pero querían comprarle a otro a precio de gallina flaca. Y estas prácticas injustas, estas prácticas Dios no las podía tolerar, amado, porque tenemos que tomar en cuenta de que Dios es un Dios justo. Entonces Dios no podía tolerar estas prácticas crueles, y muchísimas veces en medio de las crisis económicas de los países esto se ve mucho, y amado, lamentablemente lo vemos y lo estamos viviendo. Personas y mercaderes, comerciantes que quieren, amado, comprar su mercancía a precio de gallina flaca, pero entonces quiere venderla con un precio extremadamente alto, valiéndose de la necesidad del pueblo. Usted y yo, como creyentes y como seguidores de Cristo, no podemos permitir que esto suceda. ¿Por qué no podemos permitir? Porque, como yo lo expliqué en las armaduras teológicas pasadas con respecto a lo que es Dios y con respecto a su naturaleza, vemos que Dios es un Dios justo. Dios aborrece la injusticia. Y si usted y yo somos seguidores de Cristo, nosotros no podemos, amados, ser injustos con respecto a lo que es el comercio, a lo que es el comercializar allí. Estas, como dice la palabra, ¿verdad?, prácticas comerciales crueles, en donde solamente el único beneficiado es usted o es la persona que tiene el negocio. Eso no puede ser. Gloria a Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 16 del capítulo 3. El materialismo, capítulo 2 del versículo 9 y el capítulo 3 del versículo 4. Les estoy nombrando la cita porque entiendo, ¿verdad?, de que hay muchos hermanos que no pueden ver el canal de YouTube, sino que solamente tienen el audio. Entonces, para que se vayan ubicando, por eso estoy nombrando las citas, para que ustedes la vayan buscando y la vayan anotando allí. También la crueldad, eso lo vemos allí en el versículo clave que acabamos de leer, en el versículo 19. Entonces, ¿usted cree que era injusto el juicio contra la ciudad de Nínive? Yo pienso que no era injusto. Dios no hace nada, amado, que de antemano ya Él no lo haya, ya se lo haya dicho a las personas. Dios no hace nada sin que antes lo haya revelado a su pueblo. Siempre que Dios va a hacer algo, Él siempre lo revela a sus hijos, y lo revela inclusive a la misma persona que va a ser víctima de algo que Dios vaya a hacer. Y fíjense que Nínive, que no era el pueblo de Dios, Dios tuvo misericordia de estas personas, les manda el mensaje profético en esta generación de Jonás. Allí ellos acataron allí el juicio, ellos dijeron, oye, mira, tenemos que arrepentirnos porque si no Dios va a acabar con nosotros. Y ellos sabían por la historia y por todo lo que había acontecido de que el Dios del pueblo de Israel era un Dios poderoso, y que si se había destinado allí de que Él mismo le iba a dar ese juicio, ellos
ellos entendían en su corazón que Dios no estaba jugando y que lo que el Jonás había ido a decirle, realmente Dios lo iba a hacer. Entonces, el segundo tema de lo que es el libro de Nahum, vemos la liberación. La profecía de Nahum fue diseñada para traer esperanza al pueblo de Judá, quien sufrió los abusos de los asirios durante muchos años también. Dios cuida a su pueblo y castigará a aquellos que lo maltraten. Y usted y yo tenemos que tener la plena certidumbre de esto. Amado, si tú estás siendo víctima de injusticia, si tú estás siendo víctima o si estamos siendo víctimas de toda esta cantidad de cosas y sin razón de ser, pues déjame decirte que tenemos una esperanza bienaventurada. Dios no se va a quedar con eso. Dios, hermano, va a pagar a cada uno según así haya sido su obra. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Gloria a Dios. Y por eso tú tienes que tener esa esperanza bienaventurada de que Dios, hermano, está contigo y está conmigo. También fíjense que Él los protegió. Él protegió al pueblo de Judá en el versículo 7, capítulo 1. Los liberará de la opresión, capítulo 1, versículo 13 y 15. Y los restaurará, versículo 2, capítulo 2, capítulo 2, versículo 2. En la estructura de lo que es el libro vemos el carácter de Dios. En el capítulo 1, versículo del 1 al 8, vemos la destrucción de Nínive. Desde el capítulo 1, versículo 9 hasta el capítulo 2, versículo 1. Vemos el ataque a Nínive en el capítulo 2, versículo 2 hasta el capítulo 3, versículo 4. Y Dios contra Nínive, que es ya la parte final, desde el capítulo 3, desde el versículo 5 al versículo 19. Vemos también a Jesucristo en Nahum. ¿Cómo lo vemos? Con la promesa de que su reino sería establecido, de que Dios haría justicia a las naciones. Vemos siempre, amados, que todas las profecías de estos profetas allí siempre tienen un tipo de Cristo, siempre tienen un simbolismo de Cristo, siempre tienen el carácter de Dios presente. Y esa es la parte que a nosotros nos compete y nos corresponde. O sea, ¿por qué Dios permite que queden las profecías a estos pueblos dadas? O las profecías contra Israel o contra Judá. ¿Para que queden dadas? Para que nosotros podamos tomar una verdad espiritual y entender, amados, que todo el que se aparte de los caminos de Dios, todo el que se aparte de su palabra, todo el que se aparte de su verdad, lamentablemente, hermano, va a correr con malas consecuencias. Esto ha sido el estudio de Nahum. Yo espero, amado, que haya sido edificado y que podamos entender todos, amados, que no hay nada más maravilloso que servirle a Cristo, que seguir su ejemplo y que cumplir su palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.